Pues en esta mañana estaremos hablando de este tema. ¿Qué es la fe salvífica? Vamos allá. En primer lugar, poneos a prueba. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, ¿no? Dice en la Biblia de las Américas, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Traducciones alternativas: ¿estéis descalificados o estéis reprobados? ¿Qué nos está diciendo el texto bíblico aquí? La Biblia nos manda examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Como hoy decía el hermano, ¿no? ¿Seré yo justo? ¿Seré yo creyente? No. Poneos a prueba, pues eso es lo que el Señor nos exhorta en esta mañana. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba o estéis descalificados? Es decir, hay una manera objetiva, una manera en la que el Señor nos instruye y nos ilumina para saber si estamos en la fe. ¿Y por qué Dios pone este instrumento a nuestra disposición? La razón es porque existe la fe que salva y existe la fe que nos salva. Hay 4 distintos sentidos en los que se usa la palabra fe, significando un acto o un estado. Vamos a verlo. Dale el siguiente. El primer sentido que vamos a ver en esta mañana es la fe como asentimiento intelectual. La fe como asentimiento intelectual. Esa fe no es una fe salvífica. Sin embargo, en principio, es una condición necesaria para la fe salvífica. Y digo en principio porque quizá existan personas que no han escuchado el Evangelio, que no conocen el contenido del Evangelio, pero que de alguna manera, persuadidos por el Espíritu Santo, han llegado a entrar en una relación con Dios, ¿sí? A la manera en la que la gente del Antiguo Testamento creyó a Dios y les fue contado por justicia, y en ese caso sería un conocimiento, una relación con Dios sin que haya un conocimiento específico del contenido del mensaje del Evangelio, pero que la justicia de Cristo se atribuiría a esa persona, se pondría en su cuenta, aunque la persona proposicionalmente en su mente no tenga la verdad del Evangelio escuchada. Eso sería una excepción a la regla, pero como digo, sin embargo, en principio, ¿sí? Para aquellos que han escuchado el Evangelio, es una condición necesaria para la fe salvífica. Es decir, no podemos tener fe salvífica sin la fe en la mente, sin la fe intelectual, sin asentir, decir, creo que esto es así. Por eso, esta es la fe de creer que, ¿sí? Una diferencia entre creer que algo es verdad. Yo he creído, por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros en la cruz y que resucitó hasta mis 18 años. Hasta entonces solo era creer que yo asentía intelectualmente en que esa verdad era algo, sí, valga la redundancia, era verdad. Pero ¿es eso suficiente? Hemos dicho no. No es una fe salvífica, es información en la cuyo contenido tú asientes y crees que es verdadero. Y vamos a ver el versículo. Dale al siguiente. Vamos a ver Juan 8, 30 al 31 y el 44. La fe como asentimiento intelectual. Juan 8, 30 al 31 y 44. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Hablando de Jesús, ¿no? Muchos creyeron en él.
¿De qué forma creyeron? Fueron salvos. En general, en el Evangelio de Juan, el término creer se utiliza para ser salvos, ¿sí? Pero en esta ocasión no es así. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si permanecéis, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? La prueba de si la fe es auténtica, permanecer, perseverar. Pero como podéis ver, ese no era su caso. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Por lo tanto, una persona puede tener la fe de los demonios, ¿sí? De la que nos habla Santiago, capítulo 2, hablando de la fe y de las obras, ¿verdad? Y dice que tú crees que hay un Dios, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. En contraste, ¿no? Entonces la fe de los demonios es creer que, pero nada más. Por lo menos ellos tiemblan. Nosotros, tristemente, a veces no. Tristemente, a veces no, los seres humanos. Por lo tanto, tenemos una fe como asentimiento intelectual. Fe, indispensable en principio, pero insuficiente para salvación. Seguimos. Segundo ejemplo. Bueno, sí, aquí tenemos que aclarar una cosa. Sentimiento intelectual, ¿a qué? ¿A qué hay que asentir intelectualmente? Vamos a ver 4 puntos. 4 doctrinas esenciales para la salvación. De esto se podría hacer una predicación de media hora, pero no vamos a hacerlo. Sencillamente enumeremos estos 4 puntos. Las 4 doctrinas imprescindibles para la salvación son la fe o el asentimiento intelectual, la creencia en la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios, tal como nos lo enseña la Biblia en multitud de pasajes y a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y de lo cual se podría hacer todo un estudio. En segundo lugar, la fe en la humanidad de Cristo, la encarnación. Tanto Juan como los padres de la Iglesia tuvieron que enfatizar mucho esto, porque existían herejías que decían que no, que Jesucristo no ha venido en carne, que era como un fantasma, era una visión, el docetismo, ¿no? Y entonces tenían que decir, no, si tú dices que Jesucristo no ha venido en carne, tú eres un falso profeta y es el espíritu del anticristo el que te lleva a decir esto. La humanidad de Cristo. No se puede negar la humanidad de Cristo y creerse hijo de Dios. Tercero, su muerte y su resurrección. Su muerte por nuestros pecados, que nos ha sustituido en la cruz, que murió para pagar lo que nosotros debíamos a Dios y no podíamos pagar. Y su resurrección corporal, que Él realmente ha vuelto a la vida, está vivo. Al tercer día resucitó y se apareció a sus discípulos. El Evangelio, ¿no? 1 Corintios 15. Y después, la salvación por gracia mediante la fe. Quizás en cuanto a sentimiento intelectual, las primeras 2, por ejemplo, las comparten los católicos y los ortodoxos, y mucha gente que se dice cristiana, comparte las 2 primeras. De la segunda tiene un concepto diferente a veces, no entiende que es una sustitución lo que Cristo hizo, que realmente Él llevó lo que nosotros le debíamos a Dios. Algunos piensan que simplemente Cristo murió para influir moralmente en nuestra conducta. Como Él ha hecho algo tan grande, un sacrificio tan grande de morir por los demás, pues eso influye en nuestro comportamiento y lo ha hecho para eso, algunos dicen, ¿no? Bueno, pues eso no sería exactamente el Evangelio bíblico, ¿vale? Entonces, su muerte y su resurrección, tal como lo entendemos los cristianos protestantes evangélicos, es muy importante
enfatizar que la Biblia enseña que la muerte de Cristo es sustitutoria, es por nosotros, nosotros debíamos sufrirlo, y su resurrección es también por nosotros, es una vindicación por parte de Dios de las palabras, de los reclamos de Jesús de Nazaret, que es una validación por parte de Dios de todo lo que Él dijo e hizo, que nos corrobora que es realmente quien dijo ser. Y por último, la salvación por gracia mediante la fe, que es algo estrictamente protestante, pero que está en la Biblia y que es una de las cosas que creo imprescindibles para la salvación. Porque Gálatas nos enseña que no podemos confiar en nuestras obras para la salvación. No podemos confiar en ningún ritual, no podemos confiar en la circuncisión, no podemos confiar en nada de lo que nosotros hagamos o podamos hacer para agradar a Dios o para ser salvos. No se puede ni sustraer nada de la suficiencia de Cristo y de su cruz, ni se puede agregar nada a la suficiencia de Cristo y de su cruz. El que hace esto, Pablo dice, de la gracia habéis caído, de Cristo os habéis desligado. Y eso es fatal para la salvación. Por lo tanto, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña Pablo? Salvación por gracia, con favor inmerecido, por medio de la fe, confianza en Cristo, ¿no? Esas 4 cosas esenciales para que una persona sea salva. Entonces, el asentimiento intelectual, que en sí mismo no es suficiente para salvación, pero que es una condición necesaria para la salvación, incluye 4 puntos. Repetimos: deidad de Cristo, humanidad de Cristo o encarnación, su muerte y su resurrección, evangelio y la salvación por gracia por medio de la fe. Seguimos. El segundo, veamos, ¿vale? Entonces, vamos al segundo tipo. El punto B dice, la fe para milagros. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, la fe para milagros tampoco es una fe salvífica. Si tú tienes fe para hacer milagros o recibir milagros, no es una fe salvífica. Parecería que la puede tener cualquier ser humano a veces, ¿sí? Un ser humano puede ejercer la fe, como los 9 leprosos de los 10, y no van a adorar a Cristo. ¿Dónde están? Pues no están. ¿Han recibido el milagro? Sí. Y así hay predicadores, hay personas que seguramente Judas habrá hecho milagros junto con los demás discípulos. Y seguramente a lo largo de la historia de la Iglesia hay y ha habido cristianos, predicadores, que sin ser salvos y yendo camino al infierno, fueron usados por el beneficio del pueblo de Dios y para la expansión del Evangelio y la gloria de Dios en cuanto a hacer milagros. Tuvieron esa fe de que Dios los va a usar. Y Dios lo hace por misericordia y para su gloria, mas no porque la persona sea aprobada por Dios. Veamos si estamos aprobados, ¿no?, en esta mañana, no solamente usados. Veamos los 3 pasajes, Lucas 17, 5 al 6, Marcos 9, 24 y Mateo 17, 19 al 20. Adelante. Entonces ahí tenemos el primero, Lucas 17, 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuál? ¿La salvífica? No. Dijo el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, os salvaríais. No dice eso, no está hablando de la salvación, ¿verdad? Diríais al sicómoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar, y os obedecería. Fíjate, la fe en que Dios puede hacer estas cosas, en que Dios me ha dado esa autoridad y que yo puedo hacer esto, Dios lo hará real, porque yo confío en que Dios puede hacer milagros, puedo recibirlos o incluso puedo ser usado para que sucedan. Segundo, Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo, creo, ayuda mi poca fe. ¿Creo en qué? ¿En Jesucristo para salvación? No, creo que Dios puede hacer ese milagro a través de ti, Jesús, o tú mismo. Ayuda mi poca fe.
Mateo 17, 19 al 20. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Al demonio, ¿no? Les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría y nada os sería imposible. No está hablando de la salvación, está hablando de fe para milagros, para recibirlos o para impartirlos. Y esto no es la fe salvífica. Seguimos. Entonces tenemos el siguiente tipo de fe, la fe como don espiritual. La fe como don espiritual. Y los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12 son enseñados, se nos enseña, mejor dicho, que son manifestaciones del Espíritu Santo, del Espíritu, para provecho. ¿Sí? Es una manifestación, la fe como don espiritual es una manifestación del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. 1 Corintios 12, 9. Vamos a verlo. A otro, dice Pablo, le es dada fe. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el único Espíritu. Entonces existe también un tipo de fe que ni es la salvadora, ni es la intelectual, ni es para recibir o impartir milagros, sino es la fe como un don. Es decir, mientras todas las demás personas desesperan y pierden la fe, tú eres capaz de mantenerla. Eres capaz de mantener la fe, ¿no? Imagínate, el Titanic se hunde, ¿no? Y tú sigues creyendo, sabes que todo irá bien, sabes que Dios nos salvará, sabes que Dios estará con nosotros, sabes que Dios tiene el control sobre todas las cosas y no desesperas. Eso es un don. Un don que el Espíritu Santo da a algunas personas en la iglesia para provecho de los demás. ¿Os acordáis cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte y puedas ir confirmar después a los demás? La fe como un don, algo sobrenatural, que tú en medio de la desesperación conservas la confianza, pero la fe en general en Dios, la fe en general en Jesucristo, en general. Es decir, eso es algo que un hijo de Dios tiene. Sí tiene ese don. O quizás tenga otro, quizás tenga dones de sanidades. Lo que tenemos que tener claro es que los dones no se tienen como yo tengo un jersey, me lo puedo poner. No, es manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, el Espíritu Santo, cuando Él quiera, como Él quiera, manifestará esa fe para la gloria de Dios en medio de las tormentas, en medio de las dudas, en medio de la incomprensión del pueblo de Dios. Seguimos. Y tenemos el último tipo de fe, la fe como acción o estado de confianza en Jesús para recibir la salvación. ¿Qué es la salvación? Liberación del pecado y de sus consecuencias temporales y eternas. Entonces, ese cuarto tipo de fe es la fe de relación, es la fe de confianza y es la fe de acción. Porque la fe, dice Pablo, obra por el amor, ¿sí? El que es creyente obra por el amor porque Dios pone amor en él y obra, ama a Dios y ama al prójimo, ¿vale? La relación de confianza, la relación confianza y acción. Esta es la fe no es del creer que, es la fe de creer en. Es la fe de creer a. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Creer en, es decir, depositar tu confianza en la persona de Jesucristo y en su obra en la cruz, en su resurrección. Y veamos Hechos 16:31 como ejemplo de esta. Contestaron ellos: cree en el Señor Jesús. Esto es Pablo y Silas al carcelero de Filipos. Contestaron ellos: cree, confía en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Una de las características, ¿verdad?, también
que ninguna secta se atreve a decir a la gente, y que el cristianismo evangélico, bíblico, sí se atreve a decir. Si una persona se muere en 2 minutos, 5 minutos le quedan de vida, ¿qué le vas a decir? Tienes que, como me dijeron algunos testigos de Jehová, tienes que hacer un cursillo de 6 meses. Digo, pero si me muero en 5 minutos, pues tienes que hacer un cursillo. Y cuando le he apretado un poco, me dice, bueno, tienes que apuntarte, tienes que empezar a hacerlo. Así andamos, ¿no? La falsa enseñanza, ¿no? Y eso lo puedes ver en cualquier secta. Es que no hay manera de salvarse solamente por la fe en Jesucristo. Es que no les es suficiente. Es que hay que sustraer del Evangelio o hay que añadir al Evangelio. No hay manera de salvarse sencillamente confiando en Jesucristo. Característica sectaria. Acuérdate, cuando viene un sectario a tu casa, ¿qué tengo que hacer para salvarme si me muero en 5 minutos? Y si la persona empieza a contarte cosas, le dices, pues ahora ya me quedan 4. Seguimos. Ahora que hemos visto la fe salvífica, nota número 1. Consideración. La fe salvífica va unida al arrepentimiento de pecados. ¿Y esto qué conlleva en conjunto, no? Cambio de mente, ¿sí? Que es lo que significa arrepentimiento, más gran dolor, es decir, el lamento por el pecado, y el abandono del pecado, que no es suficiente con decir, pues lo siento mucho, lamento, que es el arrepentimiento de Judas, porque si leéis en la Reina Valera, dice que Judas se arrepintió, pero en griego no dice que se arrepintió, dice que lamentó haberlo hecho. Pero la palabra metamelomai, que es cambio de mente, de arrepentirse, que te lleva al abandono del pecado, eso no se produjo en Judas. Y eso es lo que todos necesitamos que se produzca en nosotros. Es decir, la fe salvífica es la cara de una moneda y el arrepentimiento es la cruz de una moneda. Tú no puedes dividir la moneda, ¿sí? El arrepentimiento y la fe, seguramente lo he dicho muchas veces aquí, son indivorciables, pero la fe no la intelectual, ni las demás. La fe salvífica, la fe de confianza en Cristo, es indisociable del arrepentimiento, de decir, Señor, reina en mi vida, ya no quiero ser mi propio Dios, ven, Señor, y ocupa el trono. Eso es el arrepentimiento. Bien, seguimos. La fe que salva revela 3 elementos distintos. Asentimiento intelectual, yo creo a Cristo, la cual hemos dicho que es insuficiente, pero necesaria. La apropiación, yo recibo a Cristo, ¿sí? Es la actitud, ¿no? Tampoco es suficiente tener esa buena intención en el momento, pero veis que he puesto ahí un más asentimiento intelectual, más apropiación, más confianza. Y ahora sí, confianza es me entrego a Jesús. Confío que Él es suficiente para mi perdón, para mi redención, para mi salvación, para reconciliarme con Dios ahora mismo. Creo en Jesucristo, el resucitado. Y eso sí es suficiente, ¿sí? Pero como digo, en términos generales, no debemos disociar las 3 cosas para cuando hablamos de la fe salvífica. No sería una enseñanza correcta de cara a los demás. Aunque haya por ahí alguna persona que quizás se salve, como digo, como si fuese del Antiguo Testamento, si el conocimiento específico del Evangelio, pero confiando en Dios y entrando en una relación con Él por la misericordia de Dios, pero no es lo que en el Nuevo Testamento se nos enseña como PAC, como doctrina. La doctrina es que necesitamos asentir intelectualmente la deidad de Cristo, hemos dicho, la humanidad de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo y la salvación por gracia por medio de la fe. Y entonces la apropiación, sí, yo quiero, yo acepto esto.
pero también me entrego a Jesús. Jesús, sé mi Señor y Salvador, reina en mí desde ahora, para siempre. Seguimos, nota número 2. El elemento de confianza en la fe no es un sentimiento, sino una acción. Vamos a verlo. En Juan 1:12 se ven los 3 elementos. ¿Os acordáis? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, a los que creyeron, en términos generales, no en términos específicos de la fe salvífica, podríamos interpretar esto como un asentimiento intelectual. Sí, aunque seguramente Juan en realidad esté hablando de la fe salvífica, ¿vale? Pero bueno, por esquematizarlo un poco. A los que creyeron asentimiento intelectual, a los que le recibieron apropiación, recibo a Cristo. Y en su nombre, creyeron en su nombre. En su nombre es en su persona, en su suficiencia. Él es el que me salva. Confianza. Los 3 elementos son necesarios y la confianza es el que lo completa y lo hace suficiente. Seguimos. Y ahí tenemos 4 ilustraciones. Seguramente me habéis oído alguna vez poner la ilustración del puente, ¿sí? Si yo confío, me aventuro en caminar sobre el puente. ¿Veis el puente entre montaña y montaña? Pues uno dice, ¿me sostendrá? ¿No nos sostendrá? Bueno, pues así andamos, ¿no? Pero sabemos que Cristo nos sostendrá, aunque cuando miremos a los lados, como miró Pedro cuando salió de la barca, da miedo, ¿no? Da miedo andar en la vida confiando, ¿no? Pero si nosotros nos centramos en Cristo, que es el que completó el camino, y Él es el camino, nosotros, pues, somos salvos. Entonces, es la confianza. Si tú dices el puente es bueno, pero no te aventuras a andar sobre él, por eso decimos que la fe es relación, acción, confianza, ¿sí? Es que si tú no tienes relación ni confianza, no hay acción. Cuando tú confías, tú actúas. Te sientas sobre el banco, caminas sobre el puente, te agarras de la cuerda que crees que te va a sostener, ¿no? Te sentarías, por ejemplo, o entrarías en un ascensor que tú sabes, ¿sí? O piensas por lo que se te ha dicho que la cuerda es muy vieja y quizá te mueras ahí mismo. No, es que no lo harías. Entonces, agárrate de esa cuerda que es Cristo. Camina sobre ese puente que es Cristo. Confía en Él. Cuando estás en un avión que se va a estrellar, que está ardiendo, y te dan un cuadro de Mona Lisa, te dan 10.000 euros o 100.000, te dan otra cosa, no sé, lo que se te ocurra, y te dan un paracaídas. Si te pregunta la azafata, ¿qué prefiere usted? Seguramente irías por el dinero, ¿no? Pero en el momento en el que dice el piloto que nos vamos a morir ahora, ni aterrizamos en el agua, nos vamos a morir. Mayday, mayday. Bueno, pues, si esa va a ser la situación, ¿qué es lo que va a cobrar mayor valor para ti en la vida en ese momento? El paracaídas. Pues póntelo. Confía en Cristo como esta persona consciente de su destino próximo, confía en el paracaídas para su salvación. Y Él va a hacer un paracaídas que créeme que se va a abrir, ¿sí? No te va a fallar, no tiene agujeros. Ha resucitado, está vivo. Dios lo ha corroborado. Y finalmente, nos vamos al mundo del mar, ¿no? Y tenemos el salvavidas. El salvavidas, Cristo es nuestro salvavidas, ¿sí? Mientras no tienes de qué agarrarte, no tienes manera de salvarte y más, quizás ni sepas nadar, de repente apareces ahí que necesitas un salvavidas. Agárrate del salvavidas, ponte el salvavidas. Ya te fue provisto, ahí lo tienes. Solamente cierra la mano, cógelo, póntelo y serás salvo. Espero que esto os sirva no solo a vosotros, sino también de cara a explicar la verdad de la fe
salvífica a los demás. ¿Seguimos? Conclusión. La fe salvífica es una fe de relación, confianza y acción, por ende, confianza en Cristo más abandono del pecado, es decir, son indisociables, ¿sí? Como la fe y el arrepentimiento. Si en ti no hay odio hacia el pecado, el aborrecer del pecado, ¿no? Cosa que se refleja en una constante lucha con este, más si en ti no hay amor a Dios, cosa que se refleja en una relación real y viva con Dios, el odio hacia el pecado y el amor a Dios, ambos se reflejan en el deseo constante en ser más santo, de ser más como Jesús, de agradarle solo al Señor. Si tú ves que esto está en ti, odio hacia el pecado, lucha con el pecado, amor a Dios, amor hacia los demás, querer ser más como Cristo, vivir esa relación, la santidad, etc. Si tú ves que esto hay en ti, tienes buena evidencia de tu salvación. Si en ti no hay odio hacia el pecado y amas más el pecado que a Dios, malas noticias, no tienes la fe salvífica, solo una religión, quizás acompañada de una cosmovisión cristiana, quizás acompañada de buena educación, quizás acompañada de valores, generosidad, lo que tú quieras, ¿no? Pero la fe salvífica es la fe de confianza, de relación, y que se muestra en acción, y que no es un mérito, sino que es Dios obrando todo en todos para su gloria. Porque Él es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esto es para su gloria, para hacer aquellas obras para las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Siguiente, por favor. Y exhortación final. Como hemos visto, la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? ¿O estéis descalificados o estéis reprobados después de esta prueba? Seguimos. Si descubres en ese autoexamen introspectivo, hermano, amigo, persona que nos visitas, que estás reprobado, Dios te dice hoy: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y 2. Si oyes hoy su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón. No sabes si va a haber un hoy por la tarde, no sabes si va a haber un mañana. No dejes para mañana lo que no puedes, sino debes hacer hoy. Que Dios os bendiga. Amén.